Pues bienvenidas y bienvenidos a todas y todos los que están, Carlos, Bárbara, Andrea, César, Yesaril, José Maximiliano, Arturo Romero, Tomás Fernández y Alexander Tesoco, son quienes ahora, ¿no? A las 6:11 de la tarde se nos unen para continuar con nuestro trabajo de, pues, introducción al pensamiento de Nicolai Hartmann por el momento, ¿no? Pues de manera que tengamos los elementos para abordar con más herramientas la metafísica del conocimiento, que es nuestro gran objetivo. La primera sesión aclaramos, discutimos, ¿no? Sobre las clasificaciones que hace Hartmann entre pensamiento sistemático, pensamiento constructivo. Expusimos, creo, razones críticas, ¿no? Para tratar de acotar cómo podemos apropiarnos de esta distinción que está proponiendo Hartmann. De eso salieron varias cosas que en el fondo lo que tienen que animar son nuestra discusión para investigar en todos los frentes que fueron señalados. La sesión pasada tratamos principalmente la distinción de los conceptos de metafísica que aparecen en la segunda lección, que era esta metafísica, digamos, de las preguntas últimas de la razón, ¿no? La metafísica de la lucha de los sistemas y la opción que nos está ofreciendo Nicolai Hartmann, que es esta metafísica de los problemas o metafísica fenomenológico-aporética, de acuerdo con lo que vimos en la primera lección. Y a mi entender nos quedó por abordar propiamente cómo es que encontraba Hartmann testimonios o vías, ¿no? Para poner en marcha esta metafísica aporética. Eh, la sesión la estaba conduciendo Arturo Romero, así que le vamos a devolver la palabra a Arturo y pues adelante, Arturo. Va, muy bien. Bueno, pues yo igual que Luis, voy a recapitular, porque, bueno, pues la vez pasada me clavé en algunas cosas y creo que la culpa fue de ustedes, porque ustedes me dejaron y todos nos terminamos girando en torno a un par de problemas, pero no todo el capítulo. Entonces ahora voy a tratar de dar, ahora sí, una exposición del capítulo. Ahora, en vez de contar una buena historia y de contar un buen chiste, voy a decir a dónde quiero llegar, ¿no? Eh, y la verdad es que leyéndolo y releyéndolo, me pareció hiperkantiano, pero en otra dirección a la que se desarrolló el postkantianismo. Me explico muy rápido. Eh, las cuestiones están ahí, está la crítica al psicologismo, es decir, la filosofía trascendental no son leyes psicológicas, está la crítica al racionalismo, es decir, metafísica no es deducción, no es conocimiento de los primeros principios, no es la construcción del saber o el desarrollo del saber por los meros conceptos, ¿no? Es la crítica clásica, la crítica de Kant al psicologismo, digo, perdón, a la metafísica. Luego, bueno, de alguna forma la crítica al psicologismo es la crítica al empirismo, no es asociacionismo. Entonces, allí está Hume, allí está Wolff, ¿no? De hecho está citado, ¿no? Allí está Wolff, entonces ahí están los dos brazos de la crítica kantiana. Luego, de manera muy natural, se va directamente al criticismo kantiano y entonces nos va a decir de qué se trata el criticismo. Y entonces ahora sí, porque el pleito está en la herencia de Kant y qué hacer con Kant. Entonces, todo lo que hicieron ustedes, ¿no? Está diciendo los neocantianos, es haber transformado lo metafísico de Kant en teoría del conocimiento. Ahora, esto significa que hay varios sentidos, ¿no? De lo metafísico, porque Kant nos había dicho que la metafísica es mmm, conocimiento por puros conceptos, ¿no? Así, de bote-pronto, es la posibilidad de conocer el mundo a través de puros conceptos, ¿no? Es decir, ser sintético sin recurso a la experiencia. Pero bueno, Kant, saben, busca ahí un terreno intermedio raro que mantenga la pureza de la metafísica y la parte del conocimiento sintética, y son las matemáticas. Eh, y entonces, bueno, parece que ahí que las matemáticas más bien, las matemáticas juegan este papel intermedio y parece ser que es la única forma de metafísica posible en Kant, ¿no? Pero si uno se queda en ese nivel, parece que entonces
la metafísica solo es hacer matemáticas o la fundamentación de la matemática, porque en sentido estricto, fundamentar, grundlegen, es hacer una deducción trascendental que nos muestre las condiciones, posibilidad de experiencia y la posibilidad de hacer matemáticas, ¿no? Por ejemplo, que son sensibilidad de entendimiento y son intuiciones puras y los conceptos puros del entendimiento, ¿no? Todo eso, bla, bla, ya lo conocemos, pero lo metafísico en Kant, ¿no? Creo que en Hartmann es lo problemático de Kant. Y hay dos maneras de leer a Kant, ¿no? Bueno, muchas, ¿no? Pero para mí solo hay dos. No es cierto. No, lo que quiero rescatar es, hay una, hay una forma de leer a Kant en la cual él dice, ¿saben qué? El problema de la cosa en sí es irresoluble, la realidad de tiempo y espacio es irresoluble, y entonces quedémonos con con el mero lado subjetivo, es decir, las condiciones de la sensibilidad, que son las formas las formas sensibles, tiempo y espacio, como formas, y los conceptos puros del entendimiento y esta función mediadora que es la de la imaginación trascendental. Y parece que la cosa en sí se queda como lastre, ¿no? Se queda así como un gesto de prudencia. Bueno, pues, si les decía, ahora entro al texto, les decía que me parece que es un kantiano, o sea, este texto es profundamente kantiano, pero desarrollado en la dirección contraria o suplementaria a cómo se desarrolló directamente en la época postkantiana. Entonces, ¿qué me refiero? En la época postkantiana, el primer personaje en la recepción que signa la posición de los grandes idealistas es Reinhold, ¿no? Y Reinhold lo que dice es, necesitamos un primer principio, el principio de todos los principios que finalmente nos pueda resolver la exigencia de la razón de unidad, ¿no? Y ahí entra Fichte y dice, sí, sí, efectivamente, el problema es la cosa en sí, ¿no? El problema es la cosa en sí, la cosa en sí, entonces tenemos que convertirla no en una cosa en sí que nos afecta porque entonces nos vuelve pasivos, sino hay que convertirlo en mero no yo. Y el no yo es una mera limitación de mi yo, y en cuanto a limitación de mi yo, es motivo del saber, no es causa del saber, sino es motivo del saber. Y ese ser motivo del saber lo resuelve Fichte en la palabra Anstoß. Y luego todavía de ahí, Schelling sigue un poco pensando, al menos el primer Schelling, no, 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 un idealismo absoluto, verdaderamente absoluto, necesita un primer principio absoluto. Y luego Hegel también, ¿no? También la forma en la que comienza la fenomenología del espíritu es deshaciéndose progresivamente del carácter trascendente de la cosa en sí. Y luego el neocantismo, con su peculiar cercanía a la lógica y a la matematización de la naturaleza, parece que entonces concibe la fundamentación como aquellas diferentes formas en las cuales el espíritu humano se expresa, se forma o se da forma, ¿no? Gestalt. Pero, ¿por qué digo pero en todos los casos, fíjense cómo lo que está en duda y lo que resulta más problemático y estorboso de todo Kant es la cosa en sí? Porque parece que no dice nada. Nos dice del sujeto y nos dice sus condiciones y nos dice el sujeto práctico y luego por ahí con la gran timidez de la fantasía, bueno, no de la fantasía, de la ficción, ¿no? Porque es la forma de la crítica del juicio, ¿no? El como si, bajo la forma de la ficción nos dice, bueno, atrevámonos a hacer metafísica, pero bajo la forma de la ficción y hagamos como si la naturaleza tuviera una finalidad y hagamos como si la naturaleza tuviera esta cualidad sublime, porque en realidad eso despierta en nosotros nuestra propia grandeza subjetiva. Pero ahí no hay cosas, hay objeto. Y ese es todo el punto. Hartmann, me parece, va en la dirección contraria y dice, no, 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 ¿y el objeto qué? ¿Y la cosa en sí qué? Entonces, todo el punto va a ser en, la cosa no es objeto, no dice cosa, pero dice ente, ¿no? El ente no es objeto, porque objeto es lo objectum, lo lanzado enfrente de mí, pero lo que está lanzado enfrente de mí y que se convierte en representación no es la cosa.
no es toda, ¿no? Y esa está la palabra clave, no es toda la cosa. Entonces, Kant tuvo la culpa, ¿no? Porque en los prolegómenos, ¿qué es lo que dicen los prolegómenos? Que lo que más le preocupaba a Kant era el origen de la representación. Entonces, cuando habla del origen y de la representación, entonces se vuelve muy problemático porque él sabe que la representación tiene una parte autóctona, que son los conceptos puros, y una parte extranjera, ¿no? Que viene de otro lado y de otro territorio, que son las intuiciones. Pero cuando hace crítica, dice, pero bueno, ¿de dónde vienen exactamente? No lo puedo decir, solamente lo puedo suponer. Y esa es la deducción. La deducción no es la contemplación del mundo, la contemplación metafísica del mundo, sino es la mera asunción que yo hago de aquello que necesito para poder explicar cómo es que siento el mundo. Pero qué es el mundo en sí mismo ya no se mete. Y ese vínculo es lo que está tratando de explicar, lo que está tratando de explicar, lo que está tratando de explicar Hartman, así me parece, ¿no? Y el otro punto, ya con eso entro ahora sí al texto, eh, es que Kant cuando dice, a ver, ¿cuál es la objeción que le podemos hacer a Hume? ¿Cuál es la única objeción que le podemos hacer a Hume cuando Hume nos dice no hay ninguna razón de peso, o más bien la causa, la conexión causal entre dos fenómenos o entre A y B, la pongo yo y no tiene ninguna necesidad? Es meramente probabilística, es costumbre, bla, 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 y por lo tanto no me da certeza. La única objeción que tiene ahí, o la única gran objeción es la matemática. La matemática sí da conocimiento y además es certera, pero falta algo, porque el conocimiento matemático no te asegura un conocimiento del mundo. El segundo problema que no aborda Kant en la crítica a la razón pura, porque es un problema metafísico, y por eso digo que Kant Kant, Kant tiene la culpa. El siguiente paso a explicar era cómo se pasa de la matemática a la física. Y eso sí, eso es el opus póstumo. ¿Mm? Por ahí va. Es decir, ¿cómo puede ser que esta cosa, que es la matemática, por muy sintética que sea con sus intuiciones puras, nos dé el conocimiento de los planetas, los arcoíris, las piedras y las ranas? Y eso sí está raro. Eso sí está raro. Y lo dice Hartman, ¿no? Dice, si nosotros convertimos el criticismo kantiano en una teoría del conocimiento, se hace teoría, pero ya no estamos seguros de que eso sea conocimiento. O sea, si eso no tiene una referencia al ser, si el fenómeno no es rebasado en una experiencia del ser y si lo lógico no tiene una función metalógica, que es su referencia, ¿no? Al ser que está en la deducción de las categorías, entonces, ¿quién sabe qué hacemos? Y claro, esa era la crítica de los postkantianos, ¿no? Que el estatuto de la cosa en sí flaquea, era flaco, era profundamente flaco. Pero entonces la solución postkantiana es amputar la cosa en sí y entonces pensar que el verdadero dominio del saber, incluso en Hegel, con respeto de tantos, incluso en Hegel, es el trabajo del espíritu consigo. Por eso es que Hegel no comienza el sistema con la ciencia, con la filosofía de la naturaleza para después llegar a la ciencia de la lógica, comienza con la ciencia de la lógica, que es pura autorrelación, y después de ahí sale la filosofía de la naturaleza. Y eso debería darnos una clave, ¿no? Respecto a aquellos que dicen, no, pero es que la naturaleza, es que Hegel no desprecia la naturaleza ni lo otro. No, no, no. El sistema empieza con la ciencia de la lógica, que es la inmanencia del pensar. Y lo que está poniendo en cuestión Hartman aquí es esa inmanencia. Y lo único que rompe la inmanencia en el criticismo kantiano es la cosa en sí, porque es lo que apunta a otro lado. Pero la paradoja de las paradojas, y he ahí lo aporético, es que cómo hablas de lo que está supuesto en el hablar, cómo conoces, ¿no? Lo que causa el conocimiento. Porque si es conocimiento, ya es inmanente, ya es representación. Y si quieres representar lo que no es representación, entonces estás en un círculo. Y esto es lo que los
realistas especulativos refritean y llaman el círculo correlacionista. Pero el círculo correlacionista es el problema con el que comienza Kant, o que trata de explicar Kant, y es la conjunción del heterogéneo. Y yo diría que el gran problema del conocimiento, el problema fundamental del conocimiento en términos hermannianos, dicho un poco abstracto, ya son mis propias palabras, es la síntesis del heterogéneo. ¿Cómo carajos se juntan intuiciones y conceptos? O el mundo y los conceptos. Y número dos, ¿cómo hablamos de eso? ¿Ah? Porque si yo voy a hablar de lo previo al lenguaje, entonces más me vale, como dice Wittgenstein, guardar silencio. Y si yo quiero pensar lo que está antes del pensamiento, entonces parece que cometo una contradicción performativa, porque estoy pensando lo que digo que está antes del pensamiento. Pero todas estas aparentes confusiones se solventan si hay un isomorfismo, y lo dice Hartmann, si hay algo categorial en la realidad misma. Y parte de un argumento trascendental tendría que ver no solamente con las condiciones del cognoscente, sino con las condiciones de lo conocido. Es decir, no solamente tengo que suponer la regularidad y la legalidad de mi pensar, sino también tengo que suponer la legalidad de la propia naturaleza para que sea cognoscible y para que haya conocimiento. Porque si no hay, entonces hay alucinación. Y la alucinación es lo que dice el escéptico que hay, o por lo menos es lo que podría concluirse de la posición escéptica. Pero, dice Hartmann, si uno quiere ser escéptico, entonces uno tiene que explicar de dónde viene la alucinación. ¿Por qué alucinamos de este modo y no otro? ¿Por qué nuestra alucinación es regular? Y entonces resulta, y este es el argumento de Kant en la refutación del idealismo, resulta que no me alcanzan los recursos de la inteligencia para explicar lo que se me aparece. No bastan las condiciones del pensamiento ni las formas de la sensibilidad para que se me presente esto y no otra cosa. Para que una intuición dure, por ejemplo, ¿no? Esto que tengo que suponer, mis pensamientos van cambiando y cambiando y cambiando, pero cuando yo abro los ojos hay algo que dura y hay algo que comparto con otros, y eso no lo puedo explicar a partir de mi mera subjetividad. Entonces, la trascendentalidad no solamente tiene que ir en dirección del sujeto, sino en dirección de las cosas para dar cuenta igualmente de la experiencia. Entonces, el pensamiento trascendental, y esta es la tesis que les quiero proponer, tiene que extenderse hacia el sujeto y hacia la cosa. Tengo que suponerle cosas al sujeto, y ese es el criticismo, y tengo que suponerle cosas a la realidad. ¿Y eso cómo se llama? Bueno, eso se llama filosofía de la naturaleza. Una es criticismo y el otro, el nombre elegante es filosofía de la naturaleza, el nombre impresentable es dogmatismo. Eso que le supongo, ¿no? A la naturaleza, pero que no está en mí, pero que de todos modos estoy de alguna manera forzado a suponérselo para que esto tenga sentido y no diga, pues es que estamos alucinando y es el lenguaje y son juegos y volamos por ahí, ¿no? No, no. O sea, el mismo Fichte decía, tenemos que suponer por lo menos esta cosa extraña que nos limita. Y por lo menos está lo limitante. Luis. Hasta me da pena interrumpirlo, ¿verdad? No, no, Que no, ya la sabes verdad que es si que yo me es como mi una, chocolatito y me sigo hasta las no, 11. no, 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 pero la verdad es que creo que es una exposición interesante, pues, al menos a mi parecer, pues, ¿no? Sobre todo si consideramos esta observación que estás haciendo pues, del carácter bifronte que tiene Kant, ¿no? Creo que este es como el primer gran atino de lo que estás diciendo, que es, Hartmann no está peleándose con Kant, se está peleando con los kantianos, ¿no? Y kantianos quiere decir poskantianos, ¿no? Y eso quiere decir todos aquellos que vieron
en el concepto de la cosa en sí, algo que tenía que ser eliminado de alguna u otra manera, ¿no? Superado. Yo creo que ahí estás apuntando precisamente al hecho de, claro, con ello la investigación primera, la filosofía primera es investigación sobre la subjetividad, ¿no? O lo que conocemos como criticismo o lo que ustedes quieran plantear, ¿no? Pero, pero habría que decir que el gran problema que encuentra en ello Hartman es justamente el papel secundario, meramente pasivo, que se le deja a los objetos, ¿no? Como si los objetos, y lo voy a decir con toda la provocación del mundo, como si los objetos no tuvieran agencia, ¿no? Eh, es decir, Hartman ya estaba preocupado por la agencia de los objetos mucho antes de lo que ahora escuchamos, ¿no? Y en eso quiero insistir que una cosa es que el objeto sea motivo, Anstoß, que esto creo que es fundamental, a que sea causa, ¿no? Y esta creo que es la vía por la cual precisamente Hartman dice, pues la causa no solamente tiene que ser un concepto, sino que tiene que ser un suceso real, ¿no? Eh, ¿A qué quiero apuntar con esto provisionalmente? Que ya sé, creo que lo dije la sesión pasada, pero quiero insistir hoy otra vez en ello. Las categorías, ¿no? El concepto de categoría lo hemos entendido históricamente y con esto voy a regresar un poco a Aristóteles. Hemos pensado que son únicamente determinaciones de las cosas y que esas determinaciones de las cosas son también determinaciones nuestras, ¿no? Como si nosotros fuéramos cosa, ¿no? Que esa es digamos, lo que podríamos llamar la posición tradicional dogmática, ¿no? Existe la segunda concepción de categoría, que ya es una transformación del concepto de categoría que tiene que ver con su radicación en el sujeto y lo llamamos concepto puro, ¿sí? El problema que suscita esto, ¿no? Así como el primer problema es que a nosotros se nos piensa como cosa, a nosotros los seres humanos, al sujeto se le piensa como cosa, ¿no? Y esto es problemático, o más bien resulta impropio, ¿no? Y estoy poniendo 25,000 comillas, porque también somos eso, aunque no solo eso, ¿no? La siguiente significación tiene que ver de categoría con el hecho como si las categorías no fuesen otra cosa más que la esquizofrenia de la razón, ¿no? Que de hecho así se le ha interpretado a Kant, ¿no? O sea, como si la propia postura de Kant diera lugar a que nosotros nos volviéramos como una suerte de esquizoides. Por un lado está la realidad en sí, por otro lado está esta realidad, pues que lo único que podemos confiar es que según esto, ustedes y yo tenemos el mismo aparato, la misma formalidad de nuestra sensibilidad y nuestra misma forma de eh, juntar en una unidad una multiplicidad de representaciones. No se trata de que Hartman, si una es tesis y otra es antítesis, entonces venga la síntesis. Por favor, no creo que vaya por ahí la cosa. Pero lo que está diciendo Hartman es que ambas son verdad. ¿Sí me explico? Es decir, así como hay categorías de las cosas, ¿no? Que coinciden con nosotros, así también hay categorías de nosotros que son a su vez también aspectos categoriales de las cosas, ¿sí? Y con esto lo que tenemos que tener a la vista es que hay, pues digamos, categorías que son reales y otras categorías que son de conocimiento, ¿no? Y lo que es muy significativo para Hartman es que lo que ha supuesto la tradición es que las categorías del sujeto, todas son idénticas con las categorías de lo real. Y Hartman esto es lo que no va a sostener. Dice, claro que coinciden parcialmente, pero, pero, no podemos decir que todas esas categorías son exactamente las mismas que hay en nosotros,
¿no? Ni todas las categorías de nosotros podemos decir que sean categorías de lo real, ¿no? El, precisamente, y esto es llamativo también de lo que está planteando Arturo, esto nos plantea la tarea de la síntesis de lo heterogéneo. Síntesis de lo heterogéneo, ¿no? Que, déjenme decirlo así, de hecho ya sucede, ya la experimentamos, pero no la conocemos, ¿sí? Y esto creo que es, digamos, como también coincido, ¿no? Que es el otro Kant, es el Kant posible, ¿no? El Kant tradicional es el Kant volcado a la subjetividad, ¿no? El que nos dice que ontología, si ustedes me corregirán los más kantianos que yo, ¿no? Es la analítica de los principios del uso puro del entendimiento, ¿no? Esa es la ontología kantiana, ¿no? Como la expresa en los progresos de la metafísica. Frente a ello, Hartmann regresa a la vieja postura de los principios del ente y principios del conocer, añadiríamos con Kant, ¿no? Lo cual no pretende decir que entonces una parte es dogmática de la ontología y otra parte es crítica. No, es que lo separar estas dos partes es dogmático. El trabajo crítico es precisamente pensar estas interconexiones, ¿no? Eh, Bueno, creo que eso es lo que puedo decir sobre lo que estaba señalando Arturo y que me parece, perdón, es que sí quiero leer, hay un pasaje muy bonito cuando está hablando de la lógica, ¿no? Eh, que está, bueno, en la edición que yo tengo, que es la de Tecnos, que es la página 24, creo que en la que subí está en una página anterior, una o dos páginas anteriores. Dice, en esta cuestión, se trata exactamente, como en la de deducción trascendental de Kant, de la demostración de una validez absolutamente supralógica. Ahora bien, aquella condición bajo la que las leyes lógicas únicamente pueden tener validez supralógica es justo la de que ellas mismas sean algo más que simples leyes lógicas, más que simples leyes del pensar, ¿no? Para decirlo, originalmente tienen que ser a la vez leyes del ser. Lo real, cuya determinación es deducida, tiene que subordinarse incondicionalmente a ellas, tanto como el nexo de los conceptos y juicios. Con esto, las leyes lógicas se muestran cargadas metafísicamente en alto grado. Una lógica como la de nuestro entendimiento, que subsume lo particular bajo lo universal, carecería de significación en un mundo en donde lo particular real, el caso individual, no estuviera también sometido a algo universal. Carecería de significación porque carecería de objeto, ¿no? ¿Qué quiere? O sea, acá Hartmann creo que nos está planteando una cosa bien interesante. Lo universal no lo pone la lógica, lo expresa también la lógica, pero lo universal existe, así como existe lo singular. De lo contrario, no se podrían hacer este tipo de tránsitos lógicos que hacemos en los razonamientos. Esto es un poco lo que está diciendo Hartmann, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué y cómo existen estas cosas? O sea, ¿qué es ese ser y cómo existe ese ser? ¿No? Es un poco ese trabajo. Lo que quiero decir es que precisamente la alternativa entre filosofía de la naturaleza y criticismo en Hartmann es ontología crítica o teoría de las categorías, ¿no? Es como, digamos, la tercera vía que está planteando. Bueno, ese es mi comentario. No sé si alguien quiera continuar o Arturo retoma la exposición. Ah, mira. ¿Vas a compartir algo, Arturo? Es que se puso que ibas a compartir algo. Van. Yo ahora tengo una presentación. Sí, también ya no sé bien qué pasa aquí. O sea, como que no se ve. ¿Se ve nada? Pero no sé si en lo que Arturo pone la pantalla alguien quisiera
añadir algo a lo que ha estado diciendo. Creo que Carlos quiere decir algo. Gracias, Luis. Si me permites, rapidísimo, Arturo. Claro, Eh, claro, claro, claro. a mí me llama la atención, incluso justo en ese mismo pasaje que has leído, Luis, de Hartman, eh, que bueno, seguramente ya lo tienen claro los colegas, pero si no, en el PDF estaba en la página 23-24, en la transición de esas páginas, ¿no? Eh, lo que sucede es que no estoy seguro de que esta declaración, digamos, de propio Hartman constituya como tal un argumento que realmente cuestione o que incluso refute propiamente hablando al criticismo kantiano en primer lugar. Ya el idealismo absoluto ni hablamos, pero el kantiano me parece bastante a salvo respecto de esta caracterización. Vuelvo sobre las mismas líneas que has leído tú, querido Luis. Uh, Particularmente si traen el PDF, estoy en la página 24, de la tuya, Luis, es un poquito más abajo de donde empezaste a leer, en donde dice justo, ¿no? Una lógica como la de nuestro entendimiento, estoy citando nuevamente, ¿no? Que subsume lo particular bajo lo universal, carecería de significación en un mundo en donde lo particular real, o sea, el caso individual, no estuviera también sometido a algo universal. Desde ahí me tengo. La pregunta que creo que podría saltarse desde una perspectiva kantiana es ¿por qué? Sí, ¿por qué esta afirmación es verdadera en el caso hartmantiano? O sea, ¿por qué de verdad carecería de significación? No me queda muy clara la razón. Y después adelanta, ¿no? Dice, o sea, le pregunto a Hartman y dice, carecería de significación porque carecería de objeto. Es decir, Hartman dice que solo hay significado si hay objeto. Y esta afirmación es verdad. Es decir, ahí yo tenía un poco de conflicto. Es decir, no entiendo por qué solo es significativo lo que tiene objeto. Cuando tenemos significado, y claro, y obviamente está la tesis fuerte de qué entender por objeto, ¿no? Evidentemente. Porque me da la impresión de que aquí objeto significa entidad real en sí, vamos a decirlo así, puesto que nos ha dicho que hay una correlación entre lo ontológico allende, digamos, lo lógico. Pero si esto es el caso, entonces todo aquello que no tiene objeto, es decir, entidad real en sí, y no obstante significativo, entonces, ¿qué es? Me cuesta trabajo entender estas líneas, Luis. Entonces, ahí lo que declaro simplemente es mi ignorancia al respecto, pues, o sea, ¿qué más quiere decirnos acá Hartman? O si más adelante se aclara, porque creo que en lo que sigue del texto al menos yo no encontré respuesta a estas inquietudes, ¿no? Es lo que quería externar. Mil gracias. Sí, bueno, a ver, creo que acá sí precisa como de algunas cosas que ya iremos viendo en la metafísica del conocimiento, pero que quizás tendrían que ayudar, porque no recuerden que la metafísica del conocimiento es previa a este texto, ¿no? Eh, eh, Me parece que cuando Hartman está hablando acá de significación, está hablando no de que no lo podamos entender, ¿sí? Sino que lo que entendemos, ¿no? Justamente hable de cosas que ocurren o pueden ocurrir, ¿no? A eso se refiere, o sea, no está pensando todavía en este específico pasaje, no está pensando todavía en la distinción que va a aparecer más adelante cuando aborda el problema del conocimiento, de la distinción entre ilusión y conocimiento, ¿no? Lo que está diciendo Hartman en última instancia es que precisamente si no hubiera una comunidad categorial entre lo lógico y lo que es, entonces la lógica sería pura ilusión. Valdría para nosotros como seres humanos, ¿no? Pero la verdad es que entonces sería difícil como entender
pues cómo de hecho con esa lógica hacemos cosas, ¿no? Ahí me detengo. ¿Por qué? Porque de hecho las hacemos. O sea, el punto es, no es que en algún momento la lógica alcance a lo real, ¿no? Sino que la lógica ya siempre ha sido tomada de lo real. Lo que está cuestionando Hartman es que se haya llevado a la lógica al terreno de la pura inmanencia. Ese es el problema, es decir, a partir de esta no comprensión de que lo en sí está en el fenómeno, que eso es lo que en el fondo él quiere defender, ¿no? Se ha llevado esta cuestión de la validez de las leyes lógicas únicamente al terreno del pensamiento, como si el pensamiento no estuviese ligado en principio a lo real, ¿no? Esa es básicamente la cuestión. Acá está pensando sobre todo en posturas como la de Lotze, ¿no? En el que, por ejemplo, la noción de validez lógica, pues no tiene que ver con el suceso, sino únicamente con la unidad de significado que tiene un juicio, ¿no? Y eso, bueno, pues los juicios pueden tener esta unidad de significado y estar concatenados en razonamientos y tal, pero eso puede estar hablando desfiguradamente de lo real, ¿no? Y esto es lo que le preocupa a Hartman como problema, ¿no? O sea, no está diciendo que afirmar la comunidad de lo lógico con lo real resuelva nada, no, es que eso es lo que pone el problema en su lugar, ¿no? Eso es lo que señala dónde está la dificultad, ¿no? Y esto, otra vez, porque la intención es abrirle otro camino a la lógica, no el camino de la inmanencia, ¿no? No el camino de, por ejemplo, la validez intencional, ¿no? Es por ahí, no es que propiamente la tesis, a mi parecer, digo, salvo que ahorita Bárbara nos corrija a todos, que seguramente lo va a hacer, o algo nos va a decir, no es el hecho de decir que con ello ya está resuelto el problema, no es que es colocado sobre una base que se había dejado de lado, ¿no? Es más bien en esa dirección, como tratar de orientar la cuestión hacia el terreno del ontológico. Eso creo que es lo que está haciendo argumentativamente. Y creo que es mucho más plástico ya cuando aborda el problema del conocimiento, porque nosotros podemos tener desarrollo de ilusiones muy bien elaboradas lógicamente, ¿no? Como puede ser la concepción del universo tolemaica, y aún así no estar hablando de lo que es, ¿no? No más que de nuestra propia construcción, ¿no? Entonces, como que ese es un poco el terreno de juego en el que se está moviendo Hartman en este específico tema. No sé si eso aclara un poco, Carlos. Sí, muchas gracias. Digo, tengo todavía mis dudas, pero bueno, de que me aclaras bastante. Te lo agradezco mucho, querido. Bueno, bueno, Bárbara, César, ahí viene la caballeriza. Bueno, yo estoy de acuerdo con Arturo en el sentido en que a mí se me hizo muy, muy kantiano en este apartado Hartman, pero quizás a mí me pareció kantiano en otro sentido. Y de hecho, para esto revisé los progresos de la metafísica de Kant y porque me parece pertinente por lo que se ha dicho, me gustaría compartirles cómo define aquí Kant la metafísica. Dice, ella es la ciencia encaminada al progreso del conocimiento de lo sensible a lo suprasensible por medio de la razón. Y enseguida define lo que es la ontología. Dice, en cuanto parte de la metafísica, es aquella ciencia que constituye un sistema de todos los conceptos y principios del entendimiento, pero solo en la medida en que se refieran a objetos que puedan darse a los sentidos y ser, pues, acreditados por la experiencia. La ontología no toca lo suprasensible, fin final, sin embargo, de la metafísica. No pertenece, pues, a esta, sino como propedéutica, como pórtico o atrio de la metafísica propia, y es denominada filosofía trascendental
por contener las condiciones y primeros elementos de todo nuestro conocimiento a priori, ¿no? En este sentido, estoy de acuerdo que una vez que Kant lanza su proyecto crítico, el problema de la cosa en sí pues despierta mucha polémica porque podía entenderse como esta limitación cognoscitiva, que pues fue algo que Fichte reelaboró, o podía ser como este ámbito sustancial del cual no podemos saber nada, ¿no? Em, entonces yo creo que Hartman diría, y esto es como solo lo que yo creo, que la cosa en sí no tendría por qué ser un problema, ¿no? O sea, que justo la cosa en sí no tendría por qué ser problemática, que es justo lo que le critica a Schelling, por ejemplo, ¿no? O sea, dice, ¿cómo pones en duda que hay un mundo exterior, ¿no? O sea, la posibilidad de un mundo exterior allá afuera, ¿no? Bueno, en general los idealistas es lo que critica es que se parta de esta pregunta para comenzar como a, pues, a desarrollar los sistemas, ¿no? Y justo creo que por eso, o sea, que no es problemático en la medida en que Hartman está pensando desde otro lugar, entonces, ¿qué es lo que está coincidiendo de la representación de la subjetividad con aquello que se ha vuelto objeto y que no es solo objeto, sino que también es un ente y que se tiene también una relación de trascendencia con eso mismo que desconocemos, ¿no? Y que está ahí, pues, de cierta manera operando, pero, pero creo que en todo caso, lo que no queda tan claro en Hartman es la diferencia de estos límites, ¿no? O sea, el límite que habla de hasta dónde llega la determinación de un ente como objeto y el límite que implica como esta relación entre metafísica y conocimiento, que no solo parte de esta relación entre la coincidencia de representación y objeto, sino de aquello que incluso va más allá de la conciencia, de la propia conciencia, ¿no? Entonces creo que ahí para mí la duda estaría en esa cuestión del límite, ¿no? O sea, como que siento que maneja dos ámbitos de límite que para mí todavía son confusos. Luis ya se durmió. Don César, ay, no, es que ya todo el mundo levantó las manos, mira Estaba anotando, cómo Luis. levantó pues polémica Carlos. Bueno, pues es que de eso se trataba, ¿no? De que sacáramos, blandiéramos los sables. Bueno, a ver, no, César, pues, o sea, yo, O Saúl, ¿quién fue primero? eh, ¿Quién quiere ser el huevo y quién la gallina? Fue César y luego Saúl, sí, sí, sí. Bueno, vale. A ver, espero no extenderme demasiado. No pensaba aquí ahorita intervenir, pero sobre todo con respecto a lo que comentaba Carlos, que también me llamó la atención. A ver, releo este pasaje. Ay, porque dice, justo lo que señalaba Carlos, dice, carecería de significación porque carecería de objeto. Aquí la cuestión es cómo está vinculado significación y objeto, o la relación, o el apuntar a un objeto, ¿no? Y esto me remite en el mejor espíritu que justo aquí acababa de señalar Hartman en esta lectura de que los problemas de la metafísica son problemas, en cierto modo, perennes. Esto me parece que es justo la problemática que está en juego entre los sofistas, en Platón, en Aristóteles, es la capacidad del lenguaje y por lo tanto también del pensamiento de remitir a las cosas. Y es la razón, me parece, o una de las principales razones a las que responde toda la metafísica platónica y aristotélica. Es una reacción frente a las consecuencias del planteamiento sofista, ¿no? Para el planteamiento sofista, una de las principales tesis que están implícitas, por ejemplo, en Gorgias, es que el lenguaje no tiene nada en común con las cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo digo el vaso, pues una cosa es el vaso
y otra cosa es el lenguaje, no tienen absolutamente nada en común y entonces hay una inmanencia radical del lenguaje en sí mismo, que es algo, me parece, análogo a esta inmanencia de la lógica que ahorita apuntaba Luis, ¿no? Pero entonces, el problema de esto es que el lenguaje no podría predicar verdad. El problema viene en cuestiones más prácticas, como por ejemplo, ¿cómo vamos a decir que un acto es justo, es injusto, es bueno, es correcto? O sea, tiene implicaciones ético-políticas, ¿no? Bueno, la estrategia platónica y aristotélica consistió en buscar en el planteamiento de la usía, ¿no? En Platón, en el caso de, bueno, en la forma de formas, y en el caso de Aristóteles, la usía que se puede predicar de distintas maneras. Es decir, hay una usía en el vaso que también de cierto modo, pero otro modo, análogo, equivalente, puede estar en mi lenguaje y en mi pensamiento, ¿no? Ahora, a lo que voy con todo esto es que todo el proyecto ontológico metafísico de la usía está en crisis desde hace algunos siglos, ¿no? Entonces, en cierto modo me parece que a lo que responde Hartmann aquí, y no solo él, sino en general, pues el pensamiento de los últimos 100 años, es justamente dar cuenta de una cierta instancia que pueda permitir justamente esta vinculación entre lenguaje, cosas, pensamiento, materialidad. El planteamiento tradicional me parece que había sido justamente como un solo plano, ¿no? Para utilizar una expresión muy deleuziana, como un solo plano de inmanencia, que en el caso de Platón, pues son las formas. Pero me parece que la apuesta más contemporánea va por otra vía, que no es tanto un universal radical, sino lo que alcanzo a ver ahorita en lo que señala Hartmann y en lo que está exponiendo Arturo, es que más bien no se trata como de dar cuenta del universal, sino más bien de las conjunciones entre regiones, ¿no? Y justamente en ese conjuntar, que viene justamente de cis, ese prefijo cis griego, es en donde encuentro precisamente la intención de lo sistemático. Es decir, me parece que acá en Hartmann lo sistemático no es esta unión totalizante, sino más bien pensar los puntos de entronque, ¿no? Que pueden ser diferentes, diversos, heterogéneos, pero que a final de cuentas tienen esa capacidad de entronque, ¿no? Bueno, solamente eso. Y bueno, hay un comentario rápido también a partir de lo que decía Bárbara, porque me llamó la atención que sí, en efecto, muchas veces la cuestión de la cosa en sí kantiana se interpreta como la negación del mundo externo, ¿no? Es así como, pues como no tengo acceso a la cosa en sí, eso significa que no tengo acceso al mundo externo y normalmente se interpreta, algunos lo han interpretado como dicotomía mundo interno, mundo externo, pero me parece que la crítica kantiana va más en el sentido y es un sentido crítico, de señalar que las cosas no son tal como se me presentan, o sea, no todo lo de la cosa me es dado, ¿no? Eh, Solamente hay alguna relación, no sé, retomando esta expresión ahorita que señalaba Luis, si no me falla la memoria, de que hay algo en las categorías del pensamiento que también de modo equivalente o análogo está en las cosas, ¿no? Entonces, solamente ese pequeño como matiz de que la cosa en sí kantiana se ha interpretado así de múltiples maneras, pero me parece que preservar su sentido crítico justamente es señalar pues que la finitud de nuestro entendimiento, ¿no? Que la cosa, hay algo que no se me presenta o lo que yo entiendo de la cosa no agota la cosa, pero eso no significa que no haya un vínculo precisamente, esta relación, ¿no? Bueno, nada más eso. Sí, eh, es que, a ver, nada más antes de dar la palabra a Saúl, es que ese ya es el concepto de cosa en sí de Hartmann y de Kant también. Es que eso es un poco el pleito, ¿no? Pensar que la distinción fenómeno-cosa en sí implicaba dos mundos, ¿no? Cuando precisamente creo que el pasaje eh, está en la página 29, en la otra debe ser la 28, ¿no? Dice, históricamente se hallaba en el cuestionable hábito mental de ver en Kant exclusivamente como el constructor sistemático del idealismo trascendental. Se eliminó la cosa en sí, se devaloró el papel de la realidad empírica en el fenómeno, que precisamente la cosa en sí era un concepto fundamental eminentemente crítico,
que la doctrina del objeto trascendental había ligado muy positivamente con el fenómeno, que el aparecer sin una cosa que sí, en sí que apareciera en él sería precisamente, según Kant, una apariencia vacía. Todo esto se había disipado detrás de la importancia constructiva del idealismo, ¿no? Entonces, digo, para decirlo muy rápidamente, para Kant, una cosa es que las cosas nos afecten fenoménicamente, pero lo que nos afecta es la cosa en sí. Y esa es como otra vez, el Kant posible, a la luz de cómo se dio la historia de la filosofía poskantiana, ¿no? Y que creo que sigue siendo el Kant posible, pues, o sea, no creo que ese Kant se le haya explorado en esas condiciones. Saúl, ya, perdón, porque si no me... No, no pidas perdón, Luis, por favor. Yo aquí en consonancia con lo que estaban diciendo y también un poco como para seguir ahí metiendo la duda en lo que decía Carlos. Primero, o sea, ya cuando leí el texto me sorprendía un poco como la seguridad con la que Harman decía esto que tú decías ahorita, Luis, como de, no es que la lógica llegue a la realidad, sino que si las leyes lógicas tienen algún sentido es porque de facto la realidad hace algún sentido a partir de ellas. Y Hartman dice en la 30, o sea, me pareció súper fuerte, dice, pues la convicción acerca de la realidad del objeto es aquí por todas partes previamente encontrada y constante. Nos acompaña a través de la vida entera y pertenece definitivamente al fenómeno. O sea, a full, ¿no? A saco paco. Y luego dice, quien describe el fenómeno del conocimiento sin atención a ella, lo describe abiertamente en forma falsa y suprime el punto principal, a saber precisamente lo que distingue de modo radical, y bueno, el conocimiento, dice, en todos sus grados y formas, respecto del mero representar, imaginar o pensar. Me sorprendía o me llamaba la atención cómo Hartman se compromete a un nivel tan fuerte con la existencia de lo en sí, independientemente de la representación. Eso es interesante, lo primero, que es independiente de la representación a pesar de que haya ahí un nexo, ¿no? Posible, digamos. Y luego más adelante, páginas más adelante en la 34 del PDF, supongo que más arribita en la otra, dice en la objeción 3, porque dice él, bueno, después de analizar lo que se derivaría de, digamos, negarle realidad al objeto en sí, negarle una realidad exterior a las cosas y pensar que todo está en la representación, dice, si verdad es la relación trascendental de la conformidad con el objeto existente en sí, ¿cómo puede entonces el sujeto saber acerca de la verdad o falsedad de su representación? Pero esa objeción también cabe si le ponemos realidad al objeto en sí. Es decir, no, esa pregunta no se viene abajo si el objeto en sí no existe y ya está. Y creo que digamos, trataba de redondear un poco el panorama de todo lo que ha dicho tanto Bárbara como Luis y Carlos, en el sentido de que esa pregunta también cabe hacérsela a Hartman. Y Hartman no explica esa relación. Y eso es lo que me llamaba mucho la atención. ¿Cómo es que te vas a...? O sea, tal vez lo haga más adelante, ¿no, Luis? O sea, seguramente sabe que dejó ahí el agujero, pero me llamaba la atención cómo es que te comprometes de una manera tan fuerte con afirmarlo en sí. Y no es que yo dude de ello, sino que Hartman lo hace también para dar un cierto sustento, y lo dice, ontológico al pensamiento metafísico, no solo digamos, a la forma de las reglas de la lógica, sino a lo que él denomina pensamiento metafísico en el sentido sistemático. Una cosa que también quisiera señalar, me gusta que el guiño que hiciste a Kant, Bárbara, porque de alguna manera me parece, y me corregirán si estoy mal, que Hartman justo hace lo opuesto, define metafísica al revés que Kant. Kant dice es ir de lo suprasensible a lo sensible. Y Hartman dice, no, es la objeción de lo sensible hacia lo suprasensible hasta que haya digamos, un empatamiento ahí. Entonces creo que Hartman estaba consciente como no solo del estatus que tiene el noumeno en la filosofía kantiana como un sustento de la realidad, más que como un inaccesible o como una aporía. Y desde ahí justo me surgía esta duda, y más en consonancia con todo lo que decían, ¿qué dirá Hartman, no? Más adelante justo sobre esta relación con lo en sí, la representación, porque no nos estamos jugando cualquier cosa, para él nos estamos jugando el problema de la verdad. Es decir, ahí está una propuesta dura, digamos, de adecuatio, pero ya más adelante. Y bueno, yo eso es lo que quería traer nada más a la discusión. Nada más. O sea, todavía dice, nada más. No, pues gracias por nada más, ¿no? Pues ese poquito, Carlos. No, ciertamente también iba a señalar más adelante las mismas líneas que acaba de señalar Saúl, porque igualmente me llaman la atención. La cuestión es que
Dos cosas me parecen muy llamativas de todo este pasaje en Hartman. La primera, para conectar lo que también planteaba Bárbara, Saúl y César también estaba comentando. Am, es interesante que en el fondo efectivamente está operando una idea bastante tradicional de adecuatio en Hartman, al final de cuentas. Es decir, algo, digamos, hay pleno sentido en virtud de que hay una especie como de adecuación, un buen concordar entre lo real y lo inmanente. Ahora, ahí en este tema me parece que justo creo que a eso es algo a lo que el propio Husserl responde. Dice, mira, es que el problema de la cosa en sí es tan problemático, valga el juego de palabras, que la epogé nos permite tener perfectamente valores de verdad, tener conocimiento, sin la necesidad de comprometernos con comprobar la existencia en sí de los entes. Porque el punto es que el sentido se da en el ámbito de la relación entre la conciencia y el objeto. La realidad en sí del objeto no es lo que garantiza la verdad y tampoco es lo que garantiza el sentido del conocimiento. Por tanto, es innecesario, es innecesario que nos mantengamos procurando buscar la realidad en sí que embone con el conocimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una nueva objeción a eso también, que igualmente nos va a dejar en la incertidumbre, y por consiguiente vamos a estar como una especie de círculo vicioso que es básicamente la discusión eterna entre los realistas y los idealistas. Entonces, cuando el sentido deja de ser, digámoslo así, dependiente de la realidad en sí, ¿eh? El sentido adquiere mayor plasticidad y no nos exige detenernos en volcar la mirada a lo en sí como tal, ¿sí? Porque aún hablando de lo que decía César, de estos sís que sintetizan varias veces, claro, ya no es un único universal, pero el problema se mantiene. El tema es que esos nexos suponen una realidad en sí. Ya no es una única realidad en sí, pero lo único termina por ser la relación misma entre la inmanencia del conocimiento y lo real extrínseco, para decirlo de otra manera. Y también es verdad, como decía Saúl, creo yo, que la exterioridad de la que se habla, en efecto, también está en el idealismo. O sea, en el idealismo hay mundo externo, claro que sí hay mundo externo. Eso no desaparece nunca en realidad, ¿no? Quienes creen eso son los neocantianos normalmente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es problemático sin lugar a dudas, ¿no? Es bien problemático y muy interesante. Y la otra cosa que iba a decir rápidamente, ahí está, rápido lo dice Hartman, no menciona el nombre más que el de Geiger, creo que es el autor que menciona, cuando habla del inconsciente, pero el que está resonando de fondo ahí es Schopenhauer, que por supuesto, otro más de la lista de alemanes que nunca mencionan a Schopenhauer, pero que me parece que Schopenhauer le estaría dando la clave a Hartman, que Hartman mismo de manera un poco rebuscada reconoce. Es que claro, en algún punto contactamos con algo otro que no es la representación, y ahí está la cosa en sí. Bueno, pues, ¿qué crees? Sorpresa, sorpresa. Libro 2 del mundo como voluntad y representación en extenso, Schopenhauer explica qué es esto. Entonces, bueno, claro, Hartman se niega a reducirlo toda a voluntad, ¿no? Porque entiende la voluntad en un sentido demasiado psicológico, que Schopenhauer por supuesto que no, pero en Schopenhauer es muy claro, la cosa en sí claramente existe. Esa es una de las grandes críticas de Schopenhauer a Kant. Lo que sucede es que el ámbito del conocimiento no tiene nada que ver con la cosa en sí. El ámbito del conocimiento es representación y todo intento por representar, incluso decirle voluntad a la voluntad, es un acto representativo que no niega que exista la cosa en sí, pero es que la cosa en sí no requiere ser conocida. En todo caso, la cosa en sí se nos filtra todo el tiempo por otro modo que no es el epistemológico o el nociológico en sentido estricto. ¿Cuál es ese otro modo? Sorpresa, sorpresa, filosofías del siglo XX, el cuerpo. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, a mi querido Nicolai le hizo falta leer un poco más a Shopi, porque ahí hay muchas claves. Voy a, a decir algo sobre esto. Creo que es importante. Perdón que esté tomando así la palabra, pero creo que es, si me permiten decirlo así, necesario, ¿no? Eh, lo primero que hay que
decir, ¿no? Digo, voy a regresar al argumento husserliano, ¿no? Bueno, más bien voy a regresar a lo que está diciendo primero Saúl, ¿no? Para que no quede un poco fuera de contexto dónde aparece ese número 3, está discutiendo lo que vamos a ver en la metafísica del conocimiento, lo que constituye el desarrollo de la aporía fundamental del conocimiento. La aporía fundamental del conocimiento es el problema de la aprehensión, ¿no? ¿Qué quiere decir aprehensión? ¿Por qué conocimiento no es decir algo de algo? ¿Por qué conocimiento no es meramente la unidad ideal del juicio? Que eso me va a llevar a lo de Husserl, ¿no? Sino que en el fondo el conocimiento es aprehensión. Si eso logra expresión lingüística, no está diciendo nada, ¿eh? Es decir, el acto de conocimiento es prelógico. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Esto, o prejudicativo, ¿no? Y con esto se emparenta mucho a ciertas posturas de la época, y ahorita me hizo pensar en Alexander, que por ahí está escribiendo cosas en ese sentido. Esto es lo primero que está diciendo. Ahora, el punto es que el criterio de verdad, ¿no? El criterio de verdad desaparece en los planteamientos inmanentes porque en el fondo es, digamos, la propia autocorrección de la subjetividad, ¿no? Es decir, en el movimiento de la planificación de la evidencia o no planificación de la evidencia, estoy pensando en Husserl, de la Erfüllung, eso es algo que se contrasta con uno mismo, con la vivencia, ¿no? Y en la vivencia en que se ha vuelto objeto de conocimiento, ¿sí? Lo primero que diría Hartmann es, pues, parece ser que hay un fenomenólogo, colega husserliano, Moritz Geiger, que está diciendo que no podemos convertir a todas las vivencias en objetos de conciencia. Esto es lo primero, ¿no? No todas nuestras vivencias pueden ser conocidas, ¿no? Y esto ya le pone un cierto límite a la reflexividad de la epoge, ¿sí? Que es un poco, o sea, lo que diría Hartmann es un poco ingenuo creer que yo puedo elevar a la conciencia toda la trama de las vivencias. Otra vez, eso suena parecido a Dilthey, ¿no? Nada más para señalar o hacer pequeños guiños, ¿no? Y entonces, el criterio de la verdad, ¿no? Es, en el fondo, si se me presenta la cosa en persona. Y eso, ¿cómo lo sé? Bueno, tiene que ver con la cuestión de la intersubjetividad en el fondo en Husserl, ¿sí? En realidad por ahí es por donde se va resolviendo la cuestión, ¿no? Pero lo que sí es importante de tener a la vista, ¿no? Es que Hartmann está pensando en estos procesos de conocimiento en los cuales pues uno tiene una creencia, va hacia la cosa no responde, corrige su representación, ¿no? Está pensando eso, y es el problema del criterio de la verdad, ¿no? Es decir, ¿de dónde procede el criterio para decir que tal representación es verdadera o no lo es? Y lo que está diciendo es que el de la coherencia inmanente, que es el que se había utilizado en la fenomenología hasta la época, no es suficiente. Eso es lo que está diciendo. Es decir, el criterio no tiene que ver con la inmanencia de la conciencia. ¿Por qué? Porque el acto de conocimiento es trascendente, no es planificación de la intención, ¿no? Y esto abre como toda una serie de cuestiones que creo que hay que tener a la vista, porque en el fondo lo que Hartmann está queriendo echar por tierra es pensar que los objetos son, o sea, que el objeto de conocimiento es un objeto intencional, ¿no? Y en eso es donde se está queriendo distanciar de Husserl. Solamente lo digo hasta ahí porque en realidad esto, lo que estamos discutiendo ahorita es donde nos vamos a quedar un tiempo, ¿no? Pero vale la pena como tener a la vista, ¿no? Como en qué dirección está pensando. Y lo último que quiero decir, la conciencia cognoscitiva, la conciencia nociológica, en la medida en que está construida desde la epogea en la fenomenología, pues lo que ha puesto en suspenso es todo lo que ocurre antes de esa experiencia del conocimiento.
¿sí? O al menos la creencia de la verdad que tenemos sobre ello, para, si me permiten matizar, ¿no? Lo que a mí me llama la atención es lo siguiente de su argumento, porque lo que hay que entender en Hartman es que el acto de conocimiento se incrusta en el despliegue de la vida, ¿sí? Y entonces, en realidad, la experiencia de la cosa en sí nos la da la vida, no el conocimiento. Por eso no necesitamos preguntar cómo accedemos a la cosa en sí, porque ya siempre estamos viviendo lo en sí. Y quiero que vean esto, ¿no? En este pasaje. Dice, quien describe el fenómeno del conocimiento, estoy en la página 31, en la ustedes debe ser 30-31. Quien describe el fenómeno del conocimiento sin atención a ella, lo describe abiertamente en forma falsa y suprime el punto principal, a saber, precisamente lo que distingue de modo radical al conocimiento en todos sus grados y formas respecto del mero representar, imaginar o pensar. Pero si él capta este rasgo fundamental del fenómeno del conocimiento, es imposible explicarlo como apariencia. De este modo tendría al mismo tiempo que explicar nuestra experiencia y sufrimiento. Es más, nuestro ser afectado por situaciones vitales y por fatalidades como apariencia. ¿Sí? Pues el conocimiento está por todas partes y en todo tiempo dentro del complejo, ¿no? Y les digo acá, nada más guiño, guiño, el concepto es Zusammenhang, ¿no? Dentro del complejo entero de la vida, y este tiene indiscutiblemente una forma inmediata de realidad. Entonces, la diferencia de lo que está diciendo Hartman es que el conocimiento no es el acceso a la cosa en sí, es elevar, ¿no? Es la posibilidad de extender y comprender la conexión de todo lo que vivimos. Eso es propiamente, por eso ya no hay pregunta por el acceso a lo en sí. Lo en sí lo vivimos. ¿Cómo lo vivimos? Representacionalmente. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que vivimos en sí, nosotros lo cargamos con nuestros prejuicios culturales, individuales, lo que ustedes quieran. Y entonces la deformación la produce la representación. ¿Sí? Es en ese registro que Hartman está pensando esta conexión, ¿no? Entonces, lo que podríamos, ya lo van a ver, pero lo que Hartman piensa que sucede es que lo en sí se nos mete como en una esfera de vida que tenemos. Y en esa esfera de vida que tenemos están nuestros ideales. Pero el punto es que esos ideales no siempre los hemos construido de acuerdo con las cosas que son, ni siquiera respecto de la forma de ser de lo propio ideal. Y por eso desfiguramos todo. Ya o sea, ya estamos en el tema de la metafísica del conocimiento, pues, ¿no? Sin querer ya llegamos. Entonces, yo sugeriría que, al menos para la parte del conocimiento, nos quedemos con ciertas indicaciones, ¿no? No quiero decir que terminemos con la cosa. Y la única cosa para que, no porque me interese contradecir a nadie, pero pues ahí está el Tratado de la Metafísica del Idealismo Alemán de Hartmann, que es justamente lo que escribió después de la Metafísica del Conocimiento, ¿no? Que es justamente donde discute con el romanticismo, con Schopenhauer, con Hegel, con todos ellos. Yo creo que, ya nada más para decirlo, la resistencia de Hartmann a Schopenhauer no es la cosa en sí, sino llamarlo voluntad, y precisamente por la razón que dijiste, ¿no? Porque eso ya es, ¿no? Convertirlo en lo que, pues en algo demasiado dócil para lo que es la cosa en sí. La cosa en sí es irracional, ¿no? Pues sí, es muy schopenhaueriano, porque digo, sí es kantiano schopenhaueriano. Y miren, aquí en este seminario estamos para conciliar a la tradición y hacerla pensable, ¿no? En vez de estarnos peleando por sistemas, estamos tratando de ver cómo se han seguido los problemas, ¿no? Y creo que esta observación que estás haciendo, Carlos, es muy importante para introducir la discusión con Schopenhauer, pero significativamente, ya no para tratarlo como el mero constructivo de un sistema, que ya vimos que eso está chafón, ¿no? Sí, lo dije y queda grabado, ya, perdón, Arturo. Hoy una pregunta. Yo había preparado una exposición
eh, que le da una repasadita así muy rápida al texto o ya nos seguimos así. O sea, ya destaparon todas las sus chelas. ¿Y qué? Que traigan otra ronda. Sí, bueno, Ah, pues, bueno, entonces voy a traer unas botas. Ahí les van las botanitas. Que vuelvan a deschongar. A ver, entonces voy a tratar, voy a tratar de darle una así repasada al texto solamente para ver los nexos argumentales, ¿no? Y ver por qué hemos discutido algunas cosas, no, un montón de cosas. Entonces, Hartman, así es como para recapitular muy someramente lo que dijimos la vez, lo que tratamos la clase pasada, era que Hartman nos dice que hay una cosa así como una metafísica de los problemas. Y entonces, lo que quiere mostrarnos es qué es el pensamiento sistemático o qué es un pensamiento sistemático a partir de los problemas. Bueno, dice, la respuesta se halla, esta es una cita de Hartman, perdón, aquí me están las comillas, la respuesta se halla en la inserción de lo metafísico en los problemas que se han manifestado como aporías naturales y perennes en los diversos dominios. Entonces, para empezar, si esto se trata de mostrar por qué se puede hacer metafísica o por qué se debe hacer metafísica o cuál es el camino de la metafísica, todavía está en duda, pero lo que sí está claro es que hay una relación entre los problemas como aquello que vuelve en las diferentes filosofías y que vuelve por ser metafísico. Es decir, lo metafísico tiene algo de irresoluble y de insistente y de resistente y de persistente. Entonces, independientemente de lo que pensemos, podríamos partir algo así como de un factum, y es el hecho de que las cuestiones vuelven. Y esto va sobre el comentario de Carlos, ¿no? Sí, parecería que una vez que Husserl nos ha invitado a hacer la epogé, ya para qué perdemos el tiempo, ¿no? Pero resulta que el propio Husserl, en estar pensando que si hay un más allá y todo eso, ¿no? Pero resulta que en el propio Husserl, todo lo que aparece resulta que no aparece del todo. Y entonces aquello que parecía constituir la región inmanente de la evidencia también tiene supuestos. Y uno de los supuestos de este flujo del aparecer es la constitución del flujo, ¿no? Entonces, por ejemplo, las lecciones sobre la conciencia interna del tiempo, resulta que aparecen los objetos, pero no aparece el flujo, ¿no? Y no aparece el sujeto que está sintetizando los momentos. Entonces hay algo no consciente dentro de lo consciente y eso parecería implicar una insuficiencia de lo fenoménico dentro de la propia fenomenología, ¿no? En tanto que lo que parecía evidencia más bien tiene que ser deducido y no experimentado, ¿no? Entonces, o en otras palabras, lo que es evidencia tiene que cambiar. Lo que significa evidente y presente tiene que cambiar porque el lado no presente de lo presente forma parte de su entorno. Y eso no presente puede apuntar a la subjetividad inconsciente o a la actividad pasiva frente al acto que es pura actividad o, y esa es la otra posibilidad, frente a la cosa misma. Y por eso se vuelve problema porque después de la propia epogé, vuelve a reaparecer el problema con un nuevo disfraz. Y creo que por eso es problema, ¿no? Metafísico. Problema, ¿no? Problema. Ahora, vimos entonces que si vamos a hacer metafísica, tenemos que preguntarnos qué es metafísica. Y hay al menos tres ideas a las cuales hace referencia. Uno son los objetos trascendentes, o según Kant, sobre todo lo que Wolff identificaba como la metafísica specialis, que son Dios, el alma y el mundo, y que da lugar a estas cosas, ¿no? La teología racional, la psicología racional y la cosmología racional. Dice, eso está muerto desde Kant, ¿no? Ahora, ¿cuál es el otro sentido de la metafísica? Pues lo que está diciendo Carlos, ¿no? El eterno e inútil vaivén entre posiciones de realistas contra idealistas, que tampoco conduce a nada. Y eso tampoco puede ser la metafísica, ¿no? La disputa de las Weltanschauungen, de las doctrinas, de las posiciones, filiaciones y demás, ¿no? Y lo que queda, según él, es esto, la metafísica de los problemas. Y eso es como habíamos comenzado. La metafísica
existe como, o puede existir, si nos viéramos muy kantianos. ¿Es posible la metafísica? Sí, pero como metafísica de los problemas. Entonces, ahora, ¿qué es un problema? Bueno, pues todo eso fue, nos tomó 2 horas no llegar a nada, pero llegamos a no cosas muy interesantes, ¿no? Y era, no definimos qué es un problema, pero sí dijimos cosas fundamentales sobre un problema. Y una de ellas, y muchas de esas las dijo Carlos la vez pasada, son cuestiones que no pueden resolverse definitivamente. ¿Mm? Son cuestiones, yo agregaría, que no pueden resolverse completamente. Es decir, una tiene que ver con la temporalidad y otra tiene que ver con la suficiencia. Es decir, caducan las respuestas, pero también en cada respuesta, para un momento específico, termina siendo parcial la respuesta del problema. Número 2, que tienen un carácter resistente y persistente y siempre retornan, siempre reaparecen, no idénticas, pero bajo nuevos ropajes. Y tercero, que no sabemos, estricto sensu, si son resolubles o no. Entonces, por eso surgían dudas la vez pasada entre la proximidad de problema y aporía, porque la aporía definitivamente no es soluble. Roja. Pero un problema puede que sí. Entonces, si es una aporética o si es una problemática, es un asunto que sigue abierto. Ahora, ¿qué otras cosas nos dice de los problemas? Bueno, ya lo dije, ¿no? Que no pueden resolverse de forma total, pero que a pesar de eso, se van pasando históricamente y producen historia. Así como si el propio problema generara una historia en torno a suyo y eso constituyera el hilo de las generaciones en esta palabra que dice que son transinteligibles, ¿no? Es una palabra interesante. Querido Y si Arturo, son... Arturo, Sí. perdón, es que Luis tiene una duda que creo que tiene que ver con este punto. Sí, sí, ¿Me sí, da sí, sí. chance? Sí, Sí, dale, perdón, dale. ya vi la manita, perdón. Avanti. No, pero nada más quiero hacer una observación. Ahora no está Jesús Arellano por acá, pero Jesús había planteado en una de sus intervenciones la cuestión del positivismo, ¿no? Sí. Y como que, y además esto es extensible a la filosofía del lenguaje, ¿no? De que lo que son malentendidos del lenguaje nos tenemos que deshacer de ello. No digo quién dice eso, no relevante por En unos. unos, ¿no? Unos varios. Hartman diría, no, hay que quedarnos en el malentendido, ¿no? O sea, para entendernos bien, ¿no? No para hacer como si nos entendiéramos, ¿no? Solamente quería señalar eso, que digamos que esto también está confrontando a estas posturas de solamente ocuparse de lo que sí tiene solución, ya sea lingüística, empírica, o lo que ustedes quieran. Ya. Claro, y ni siquiera tiene que ver con la solución, tiene que ver con la destrucción del problema como problema, ¿no? Es decir, palabras, este estilo de hacer palabras que, perdón, deslegitimar, ¿no? Deslegitimar la cuestión, sin resolverla. Y eso viene de una amputación, ¿no? Y finalmente, la no atender a los problemas son las consecuentes amputaciones, y si no nos gustan las amputaciones, Badiou tiene una palabra muy bonita y es sutura. Cuando la filosofía se sutura solo la política, o se sutura solo la lógica, o se sutura solo el inconsciente. Mantener la pluralidad de las dimensiones y de las situaciones en donde se vuelve un problema, es parte de la filosofía, ¿no? Y según él, muy platónico. Pero bueno, quién sabe. Entonces, los problemas no pueden resolverse en forma total, no los crea el pensamiento, y esa es la razón por la cual tampoco los puede resolver. No es solamente que la razón se invente sus fantasmas, sino que la razón lucha por algo que se testimonia en ella, pero que no tiene su origen en ella. Y esa es la cuestión, ¿no? Todo el asunto es el origen. Sí, claro que es la conciencia la que se está peleando, pero no lo produjo ella, ni tampoco tiene los medios completos para resolver la cuestión. Porque esta es la posición en general de Herder y de muchos otros. Dejemos de hablar del mundo en sí y concentrémonos en el mundo inmanente, en lo que somos nosotros, en la historia, en lo que hicimos nosotros. El problema es que el pensamiento no lo hicimos nosotros. Ese es el asunto. Por lo tanto, no se puede ni rechazar porque se nos imponen, pero no es que se nos imponga el objeto,
sino se nos impone un conjunto de relaciones de objetos de manera problemática. Ni tampoco se pueden resolver, insisto, del todo, completamente, ni para siempre. Por lo tanto, hay que reconocerlos de forma paulatina, y es como tengo el texto, debemos reconocerlos de manera paulatina. Ahora, el 5 me lo voy a saltar porque viene adelante. ¿Qué onda? Aquí debería saltar. Ah, bueno. Y entonces vienen ahora sí 4 puntos, ¿no? Que le puse el nombre muy devaluado de aclaraciones. Pero bueno, son 4 puntitos, ¿no? Dice Luis, nada más. Entonces, los 4 puntos que van a discutirse en el texto son, número 1, los problemas metafísicos no son oriundos de la filosofía. Es decir, uno los puede encontrar en la filosofía, en las ciencias naturales, en las sociales, uno podría decir incluso en el arte, en las humanidades, en cualquier sitio. No hay ningún privilegio de la filosofía. Número 2, y es aquí donde aparece lo requete kantiano, la metafísica no comienza con los problemas de Dios, es decir, no es metafísica de los objetos trascendentes. Pero, y esto tiene que ver con Wolff y el racionalismo, tampoco se reduce a la coherencia interna, es decir, a la lógica. Es decir, al principio de razón suficiente y al principio de no contradicción, ¿no? Los principios leibnizianos fundamentales que recoge desde luego Wolff. Luego, el tercer punto es la cuestión del psicologismo. Y es el ser, perdón, me faltó el ser de lo anímico está en cuestión, es decir, explicar el conocimiento no es hacer leyes psicológicas de cómo funciona la experiencia. Y esto me parece, tatis mutandis, una separación entre el sujeto empírico y el sujeto trascendental. Entre el yo empírico, que es un objeto del conocimiento, y el yo trascendental. El yo empírico es el objeto de la psicología, de la antropología y de las ciencias, y el yo trascendental es el objeto de la filosofía crítica. Y el cuarto punto es la cuestión del realismo, y es cuestionar la tesis de que el criticismo era solamente una teoría del conocimiento y que estaba encaminado a destituir los derechos de la metafísica para confinarnos dentro de los límites de la mera razón para evitar la ibris racionalista. Entonces, esto ya lo dije, no voy a apurar, solamente voy a expandir ligeramente los temas. Disculpen si estoy siendo repetitivo en algunos asuntos, pero bueno, si no, siento que hice la tarea y luego la vimos en clase. Me pongo triste. Porque no me pongo triste, déjenme apurar. O sea, el primer punto, ya lo dije, no son objetos de la metafísica, no son objetos trascendentes, no es metafísica especialis, no es psicología, teología ni cosmología racional. Eso se entiende de suyo. El segundo punto es, tampoco es metafísica generalis. No lo dice, pero parece que este es el punto, porque de alguna forma la metafísica generalis de la ciencia del ser en cuanto que es de los primeros principios y a priori tampoco es el objeto de esa metafísica. Entonces, no bastan la interpretación metafísica de los conceptos lógicos. Y lo decía ahora, no es el principio de no contradicción, no es el principio de no contradicción, no es el principio de razón suficiente y no es la interpretación metafísica de la causa, que sirve de base para la prueba ontológica, el pegamento del mundo, y finalmente es el concepto central sobre el que va Hume y que después despierta Kant el sueño dogmático. Entonces, no es lógica. Pero no es lógica no solamente del lado de vamos a hacer análisis lógico para no contradecirnos, o vamos a hacer análisis de lenguaje para decir solamente lo que se puede decir, pero tampoco es la interpretación metafísica de la lógica o la especulativa del juicio, en la cual nosotros podríamos conformarnos con estos principios, como los de la lógica clásica aristotélica, que son identidad, no contradicción, intervalo excluido, una tabla ya dada de las categorías, sea las categorías aristotélicas o la reformulación de Kant en sus tablitas, ni tampoco las reglas aristotélicas del silogismo, ¿no? Por tanto, no es un asunto deductivo. La metafísica no es un asunto deductivo. Si queremos tener el modelo deductivo por excelencia en Spinoza, como more geométrico, ¿no? En el cual se dan las definiciones, se dan los axiomas, y después se empiezan a presentar los argumentos, se ofrecen las pruebas, refutaciones, después llegan las conclusiones y después hay escolios. No es así. No es esta la estructura de la metafísica.
Por lo tanto, la validez objetiva y la consecuencia lógica son metafísicas en otro sentido. Son metafísicas por arriba, cuando nosotros reflexionamos en por qué estos axiomas y no otros, o por qué hay axiomas en general, es decir, arriba de los axiomas, o sea, lo metalógico, y luego por abajo lo sublógico, que es su aplicabilidad. Es decir, aquí tenemos la lógica, pero pregunta metafísica, ¿de dónde salió la lógica? Y pregunta metafísica, ¿cómo se aplica la lógica al mundo? ¿No? Por arriba y por abajo. Y resulta que los problemas aparecen, ¿no? Y aparece aquí en Kant. A ver, si ya dijimos, ya nos dijo que no van a ser lo que no es la metafísica, ahora nos va a decir qué es la metafísica, y la metafísica aparece en Kant. Y aparece en Kant no como filosofía trascendental, como la respuesta que da, sino como el problema que convoca a la filosofía trascendental. Y el problema que convoca a la filosofía trascendental es cómo estoy seguro de que las categorías de la lógica tienen aplicabilidad, ¿no? Sí, ¿cómo es posible a priori la experiencia? Ah, bueno, porque hay una serie de categorías, ¿no? Pero esta parte, esta sección, la explica Kant, o bueno, trata de demostrar cómo son aplicables a priori los conceptos a la experiencia. Eso está en la deducción trascendental. Pero la deducción trascendental no es lógica, es metalógica. Y metalógico es aquí sinónimo de trascendental. Trascendental es el problema de la pregunta de la aplicabilidad de los conceptos a las intuiciones y en general de la subjetividad del aparato subjetivo a las cosas en sí. Por lo tanto, no nos basta la legalidad del pensar ni la validez lógica. Y aquí viene una cita. Bueno, no la digo, pues es la que dijo Luis Fernando, ¿no? O sea, tenemos que suponer que hay algo universal en la propia naturaleza. Termino el 2 y le doy la palabra a Tomás, nada más para leer para ¿qué? Voy a acabar este punto 2. Entonces, lo interesante es que el criticismo del criticismo restituye la ontología como suplemento de la lógica. En otras palabras, el criticismo que se comprende a sí mismo, ¿no? Requiere de una ontología. Y esto es más o menos, perdón el símil, pero perdón la digresión, esto es lo que le critica o lo que escribe Fink en la sexta investigación lógica, ¿no? Es decir, la última ingenuidad de la fenomenología es el yo, ¿no? Y de construir al yo significa pasar del yo consciente a la subjetividad anónima trascendental, y la subjetividad anónima trascendental roza ya con el problema cosmológico. Y por eso es que Fink, después de hacer esta crítica o esta fenomenología de la fenomenología en la sexta investigación, termina siendo cosmología sobre el juego del mundo y se aproxima a Nietzsche, ¿no? Y hay algo muy parecido, ¿no? También por la época, y es, de alguna forma, la filosofía trascendental, cuando hace crítica de esa propia subjetividad y entonces tiene que mostrar su suposición, que es cosmológica y ontológica. Entonces, la legalidad del ser es categorial y esa es la suposición, o al menos es uno de los modos de hacerle frente a la exigencia de una suposición trascendental o metatrascendental en la cual las condiciones de posibilidad de la filosofía trascendental están dadas por un mundo real. Y eso es la cuestión bifronte de lo trascendental, que va para arriba y para abajo, que va para el sujeto como sus condiciones y que va para el objeto como estructura interna. Y ya eso es lo que quería yo terminar, y después vemos los puntos 3 y 4 que son más cortos, pero Tomás, por favor. Sí. Al principio de tu exposición, Arturo, decías que hay una mala lectura por parte de los neokantianos a Kant y que de ahí pueden surgir los problemas de... Ajá, yo no sé, así los neokantianos, yo dije, todo lo demás lo dije yo y lo suscribo y se los firmo ante notario,
Pero eso de que los neocantianos leyeron mal a Kant, eso lo dice Hartmann, échale la culpa. Yo no sé, Ok. yo la verdad no sé. Ajá, pero sí, adelante. Porque o sea, me encontré con una cita de Adolf Trendelenburg en, en un libro que se llama Die logische Frage in Hegels System, que dice, ¿no? Y que está bastante cercano, me parece, a lo que dice Hartmann, ¿no? Dice, la lógica tiene que convertirse en una metafísica de las ciencias reales, en la medida en que tenga que comprender los principios reales de las mismas, con el fin de comprender el acto de pensar en el terreno de dichas ciencias y mediante esto llegar a ser la verdadera lógica. Y prosigue. Si todas las ciencias en su conjunto señalan aquí la lógica y allá la metafísica, como la ciencia de lo general, lo que es su presupuesto, entonces aquella ciencia que quiera captar la ciencia en su esencia y su teoría de la ciencia tendrá necesariamente que abarcar conjuntamente lógica y metafísica. Solo a partir de ambas relaciones se puede entender la posibilidad interna del saber y captar el pensamiento en su aspiración al saber. Y esto está escrito en 1843. Hartmann escribe que Luis en los 20, en los 30, Este texto es del 33. el 33. Entonces, aquí la pregunta sería, eh, ¿qué diferencias habrían en cómo piensa la lógica Trendelenburg, según lo leído, y la lógica de Hartmann, según lo leído en la autoexposición? Claro, estaría buenísimo que nos explicaras, no tengo idea. No, sí, hiciste un punto muy bueno y también dentro de la, a ver, dentro dentro de la tradición, digamos, hegeliana, lo que hay que reconocer es que pretende ser una lógica del ser. A la lógica, la ciencia de la lógica está absolutamente en contra de la lógica formal, incluso de la lógica kantiana. Es una lógica del movimiento de las cosas mismas, ¿no? Y por lo tanto, se entiende entonces por qué comienza con estos conceptos metafísicos como el ser, la nada y el devenir, y luego se mete con todos los conceptos de la metafísica, ser, existencia, accidente y demás, y luego termina hablando de la vida para poder dar el paso ahora sí a la filosofía de la naturaleza. Sí, eso se pretende que sea real. Lo que choca, al menos en Hegel, es que en el prólogo, ¿no? El prólogo dice es la proximidad del pensar a sí mismo antes de la creación. Es decir, que la esencia está antes que la existencia, o más bien la existencia es primero el concepto de la existencia y no la existencia frente al concepto, ¿no? En Schelling se va a pelear con esto, ¿no? Schelling quiere decir, no es lo mismo la existencia que el concepto de existencia. Y tú solamente tratas, cuate, el concepto de existencia. Pero le dice Hegel, es que si no lo hago concepto, no puedo tratar la existencia. Entonces, ¿qué hago? Entonces Schelling tendrá que dividirse, y este es el problema. Este es justo el problema de lo heterogéneo y de cómo decir lo indecible. Pues resulta que lo indecible no puede ser indecible del todo. Y por lo tanto tiene que participar del ser, como dices tú, y la cita que das de Trendelenburg, tiene que estar referida a la lógica siempre a las cosas mismas, pero sin ser del todo las cosas mismas. Y hay un punto muy interesante y es la reivindicación que hace Hartmann del error como argumento en favor de la verdad. Solamente sospechamos que hay verdad porque nos equivocamos. Si nosotros estuviéramos siempre en la inmanencia de lo que se nos presenta, pues ya estuvo, ¿no? Pues se presenta y ya. El asunto es que hay discordancias. Entonces, yo estoy de todo de acuerdo con que esta es la discordancia, un argumento a favor del adecuatio, o qué es lo que no cuadra. Porque hay error. Entonces, cuando yo reconsidero las cosas, es como dice Luis, es que lo estoy confrontando conmigo mismo y estoy reinterpretando y entonces me corregí a mí mismo, pero ¿sobre qué base?
o yo no puedo explicar el hecho de la corrección más que algo que no viene de mí. Porque si fuera por mí, hubiera creído siempre eso. No había nada en mí que me obligara a cambiar mi representación, excepto la suposición de que la cosa me haya pegado de otro modo. No importa si es una cosa real, es una cosa física, si es un acontecimiento, no sé. Todavía no sé que sea eso que me pega, pero es como causa no del saber, sino de los movimientos o de ciertos movimientos en el saber, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos conduce al punto 3. O sea, sin desajuste no surgiría la duda. Si no hubiera desajuste. Si yo siempre tuviera nada más algo que se presenta, pues ya estuvo, punto. Pero resulta que la serpiente era una viborita, y resulta que no giraba alrededor de la Tierra, sino era la Tierra que giraba, y resulta que, entonces eso es lo que suscita la duda. Ese resulta que es nada más una secuencia arbitraria de representaciones, o hay algo que me exige la corrección y que no viene de mí, porque cuando nosotros hacemos ciencia tenemos dos cosas: confiabilidad y validez. O sentido y referencia, ¿no? La coherencia interna de lo que decimos y la referencia. Podemos ser perfectamente coherentes, pero el loco es un coherente, es una persona personalmente coherente que está rota de la referencia. Y alguien que dice cosas sobre el mundo, pero que parece no hilar ni desatar y dar explicaciones inverosímiles, es alguien que no tiene coherencia interna, pero que tiene, claro, el tacto del mundo. Entonces, reaparece otra vez la cualidad bifronte del conocimiento y la necesidad de cuidar esos dos flancos, de lo que hablas y cómo lo dices. Y les digo, no resulta menos, Luis, ya te y no resulta tan escandaloso si uno lo ve con otras tradiciones y piensa, por ejemplo, en Frege, dice, no, unas cosas son las referencias y otra cosa es el sentido. El sentido tiene que ver con el lenguaje, el mundo, la historia, y otra cosa tiene que ver con la referencia. Y resulta que diferentes sentidos pueden apuntar a lo mismo. No quiere decir adecuatio, ¿no? ¿Qué es más adecuado, el lucero de la mañana o la luz o la estrella de la noche? ¿No? O mi esposa y quien me quite el sueño, ¿no? Es que me esté escuchando, ¿no? Que me vea bien. ¿No? Debiste decir la belleza en sí, entonces. Sí, soy malo, sí soy malo. Me pongo nervioso y no me vienen las palabras. ¿Ya? Luis. Sí. A ver, quizás valga la pena hacer una breve conexión histórica, ¿no? A Trendelenburg se le ubica normalmente en las postrimerías del idealismo, aunque idealista, ¿no? Lector asiduo de Platón y de Aristóteles, ¿no? Precisamente tiene como esta afiliación todavía, pues, a esta cuestión de que la idea tiene que ver principalmente con la subjetividad, ¿no? Y esto está en conexión con ciertas cuestiones, digamos, de conexión entre el individuo y la totalidad, ¿no? Eso es como básicamente, o sea, por ponerlo en un esquema muy general, metafísico. Lo llamativo es que Trendelenburg es de los amigos y maestros, por ejemplo, de alguien como Wilhelm Dilthey. Y Trendelenburg es uno de los pensadores en las postrimerías del idealismo que introduce precisamente la distinción entre categorías reales y categorías formales. Esa distinción va a reaparecer en Dilthey, ¿no? Y aparece en Hartmann como la distinción que les decía hace rato entre categorías reales y categorías de conocimiento. ¿Sí? Entonces, Trendelenburg acá es un diálogo oculto que quizás valdría la pena empezar a desempolvar, ¿no? En ese sentido. Por otro lado, y tratando de ser lo más justo posible con lo que llamamos neocantismo, a mí me parece que o sea, si vamos a tomarnos en serio nuestro disenso con Nikolai Hartmann respecto de estas adscripciones que parecen un poco arbitrarias, ¿no?
Yo diría que su desacuerdo está más bien con la tesis neocantiana de que la realidad en sí es una X que nunca podemos acceder. No es el neocantismo en su totalidad, ¿no? Y perdonen si yo en algún momento he sugerido algo así, o bueno, ya ahí ya no lo perdonamos porque lo escribió y se lo publicaron y pues ahora sí que la historia juzga, ¿no? Si Hartman da esa impresión, bueno, pues otra vez creo que hemos tenido la suficiencia para decir de esa manera no, ¿no? O sea, esas cosas son erróneas, precisamente porque no corresponde con el estado de cosas. Entonces creo que el disenso con el neocantismo, si me dejan formularlo de una manera relativamente sencilla, es, y igual con la fenomenología, es su negativa a ser metafísica. Es así de, pues no se hagan, porque la van a acabar haciendo sobre otras bases, bajo sus propias condiciones. ¿Qué acabó haciendo Rickert? Problemas de ontología. ¿No? O sea, es un poco el señalamiento, ¿no? Y bueno, tarde que temprano se dio, ¿no? Precisamente esta es la época del renacimiento de la ontología en el siglo pasado, en Alemania, ¿no? Ya, Arturo. Ya, buenísimo. No, buenísimo. Bueno, este es un punto que ya, que ya tratamos, lo de la crítica al psicologismo. También salió en las veces pasadas, creo que la sesión pasada, y lo dijimos ahora, ¿no? Es decir, no todo lo experimentado es consciente, no todo lo experimentado es saber. No es lo mismo, como lo dijiste tú, de manera clarísima, no es lo mismo experimentar que el saber del experimentar. O sea, ¿por qué el experimentar no se autoengendra, sino que viene de diferentes sitios a la vez? Y este encuentro de estas diferentes proveniencias hace que haya algo inconsciente en los dos sentidos, tanto lo inconsciente de nuestra vida anímica como lo inconsciente del mundo, así como decían los. Hay una diferencia, por ejemplo, de terminológica. Hegel nunca habla, hasta donde yo he visto, ¿no? Nunca habla de unbewusst, habla de bewusstlos. Y lo que es bewusstlos puede devenir consciente. Y Schelling empieza a hablar de unbewusst, ¿no? Y ese es el inconsciente freudiano, unbewusst, es decir, lo que no deviene consciente. No porque sea algo, una representación que no entra, no, es que es de otra naturaleza. Y que volverse consciente significa una traslación. Pero eso no elimina la estructura no consciente y hace que la vida anímica sea mucho más amplia que aquello de lo cual nosotros experimentamos. De ahí que no baste el fenómeno para dar cuenta del mundo, o que tengamos que plantearnos la pregunta, ya si no conocen ningún lado tendremos que verlo, pero ponernos la pregunta entre ser y fenómeno, entre ser y aparecer, que sea distinta de la distinción clásica entre esencia y existencia, ¿no? O entre apariencia y esencia. Y bueno, ya también, ¿no? Creo que esta cita también ya leímos, o un pedacito, bueno, que es no tomar a Kant como un teórico del conocimiento, sino como alguien que muestra la necesidad de la ontología, o que en todo caso nos muestra la necesidad de articular criticismo y ontología. Todo lo demás ya lo dije. Bueno, y esto lo dijo Luis, ¿no? Una cosa es ser objeto, pero su ser no se agota en ser objeto. El hecho de aparecer para nosotros no agota la cosa misma. Y puedo yo o no usar el concepto problemático de cosa en sí, lo único que tengo que decir es que aquello con lo que está ligado, aquello que aparece en mí, no se agota en ese aparecer, en su ser objeto. Ahora, si lo llamamos cosa en sí, o realidad, o ser, eso ya también es materia de mucha discusión. Pero la conclusión es, las cosas no entran jamás en la conciencia, o sea, no quedan devoradas en cuanto cosas,
siempre permanecen del otro lado, aún en cuanto conocidas. Entonces, son más bien las huellas y los defectos y lo que mapeamos de ese Lebenszusammenhang lo que constituye el saber. Y el mapa que vamos haciendo y en el cual vamos conectando los objetos de la experiencia, pero el objeto para ser real tiene que exceder el mapa que hacemos de él, y aquí puede haber una relación de territorio y mapa, pero con una salvedad, ¿no? Para que no caigamos en una postura ingenua, como dice Carlos, de la adecuatio, podemos usar la metáfora del mapa tal como sucede cuando nosotros proyectamos la esfera en el plano, ¿no? Podemos tener la proyección de Mercator, o podemos tener unos gajitos, o podemos mantener las formas, o conservar las distancias, pero hay infinidad de maneras de proyectar una esfera sobre un plano. Pero conocer es proyectar sobre el plano. Porque como no podemos ver todas las caras de la esfera al mismo tiempo y queremos navegar, entonces necesitamos 2 dimensiones para poder producir una carta de navegación y entonces usarla en un barco. Entonces yo diría que si hay algo práctico en pensar, es como en la producción de cartas en las cuales yo elijo qué conservar de la estructura de la esfera en el mapa, y lo demás se lo pongo. ¿Con qué? Con fines prácticos. Para conocer los continentes, para sacar sus áreas, para navegar, para recorrer la costa. Pero ustedes ven, hay al menos 15 o 20 proyecciones muy usadas de la esfera, y todas son correctas, ¿no? Todas son correctas porque son parciales y resuelven de una manera distinta el problema de la proyección de 3 dimensiones en 2. Bueno, pues mira, casi, mira, como relojito inglés dicen. Lo practiqué toda la tarde. Salió de maravilla, Sí, a ver, yo creo que con esto se afina una cosa, digo, lo puse ahí en el chat, ¿no? Pero por eso Hartman quiere salvar el concepto de representación, ¿no? O sea, la representación es justamente este estatus medio, ¿no? Entre algo que tiene que ver con lo que es, pero que no es propiamente, ¿no? O tiene otra forma de ser, ¿no? Y así es como funciona la existencia de las esferas de sentido y estas cosas, ¿no? Pero que son esto como mapeos, ¿no? Mapeos y proyecciones de fines. A mí me gusta mucho esa metáfora que usaste, la verdad, porque además le da como cierto sentido de vida, ¿no? O sea, uno mapea hacia dónde se va a mover de acuerdo a qué al propósito que tiene, ¿no? Eh, no es, o sea, a veces CEU suena muy lejos si quieres citarte con alguien, o si piensas de qué está más cerca, si CEU o Acatlán, pues CEU está más cerca, ¿no? Entonces, es un poco esa idea de la representación y que dentro de esas esferas... Luego se ve el centralismo. Ejemplos de la Ciudad de México. Luego. Creídos como son allá. Bueno, perdón. Pero a lo que quiero ir con eso es que la movilidad de la adecuación tiene que ver con toda esa pluralidad de representaciones, ¿no? O sea, por eso nunca se puede hablar de la representación adecuada, pues como que es muy abstracto, ¿no? En realidad nuestras esferas de representación están llenas de verdad y error, ¿no? Que eso es un poco lo que, lo que lo que va a acabar diciendo Hartman en la metafísica del conocimiento. Ya verán, está muy simplificado lo que dice ese gran tratado en unas cuantas páginas, ¿no? Pero ya o sea, es un poco una probada de esto. La siguiente sesión, yo sugeriría que con esto fuéramos concluyendo. La siguiente sesión tiene que ver con, digamos, este desarrollo de las aporías o de los problemas más bien de los problemas de la filosofía, en la filosofía de la naturaleza, en la filosofía de lo orgánico y en la filosofía de la historia, ¿no? Son como los campos en los que Hartman se va a querer adentrar. La pregunta es si alguien quiere
hacerlo, o si, si no se sienten con confianza. Yo lo hago, a mí escribir sobre esto me encanta, pero... Yo le entro. Ah, ¿quieres? Órale, pues ya está. ¿Para qué queremos más? ¿No? Entonces, pues les pido, ¿no? Que dentro de 15 días nos veamos otra vez por acá, nos encontremos. Espero que se vaya ganando en claridad del proyecto de Hartman, ¿no? Como de las líneas generales, los rasgos generales, y que en esa misma medida, pues vayamos ganando la confianza o sea, para seguir discutiendo las tesis como como lo estamos haciendo, porque creo que es muy valioso, ¿no? Una discusión tan frontal como la que estamos sosteniendo. Sin más, pues les agradezco y que tengan bonita noche. Y nos vemos dentro de 15 días, es decir, ya en septiembre, ¿no? ¿Sí es en septiembre? Sí. Bueno, les mando cariñosos saludos a todos. Gracias. Gracias. Muy Bye. bien, Carlos, Gracias, contigo, muy bye. bien. Gracias a todos por su participación.